Me falló el sonido de la primera diapositiva y bueno, lo que quería decirles acá era que esta no es una clase común, no tiene todas las cosas que ustedes deberían saber, las cosas más técnicas que deberían saber de anticoncepción. Es una clase más general que habla de derechos, que habla de cómo posicionarse frente a la anticoncepción. Solo eso. Bueno, primero hablar un poquito de la relevancia que tiene la anticoncepción en la vida de las personas, ¿sí? Saber, por ejemplo, que el 38% de los embarazos en el mundo son no planeados. En realidad, esta cifra es vieja y las cifras del año 2018 dicen que el 44% de los embarazos en el mundo son no planeados y alrededor de un 22% de ellos terminan en aborto. La reproducción y sus complicaciones recaen biológicamente sobre las mujeres, por lo tanto, todo el mundo asume que la anticoncepción recae sobre las mujeres y la falta de acceso a la anticoncepción produce mortalidad, enfermedad e infelicidad, increíblemente, vinculada a la no posibilidad de libre elección de cuándo, cómo y con quién tener hijos. La anticoncepción, justamente por esto, es única entre las intervenciones médicas en cuanto a los beneficios potenciales de la salud de las mujeres, pero además juega un rol central en los derechos sexuales y reproductivos porque permite el libre ejercicio no solo de la sexualidad, sino de los derechos, y sino de la reproducción, perdón. Bueno, entonces la toma de decisiones libre e informada. Y, o sea, esta vez no va a ser que ustedes están medicando a alguien, sino que van a informar y permitir que esa persona tome una decisión informada por ustedes con relación a con qué método se quiere cuidar. ¿Sí? Por eso es que hay dos cosas que son claves, que una es que la decisión sea tomada por la mujer y la otra es que permitamos el mejor y el mayor acceso a los servicios. Bien, con respecto a la relevancia de la anticoncepción, fíjense, la posibilidad de espaciar y de planear el número de embarazos usando métodos eficientes y seguros tiene consecuencias positivas sobre la salud de las mujeres. Reduce la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque al no tener posibilidad de quedar embarazada, se reduce la mortalidad materna porque es la muerte de una mujer en situación de embarazo, parto o porperio. Promueve la salud de las mujeres al espaciar los embarazos, mejora la salud y la sobrevida de los niños y, por supuesto, da calidad de vida y libertad. O sea, fíjense cuán importante es la anticoncepción en la vida de las personas, no solo de las personas, sino de las comunidades, por lo tanto, cuánto que uno tiene que saber de esto, ¿no? Bien, vamos un poco al contexto mundial en Argentina. Primero vamos a hablar un poquito de lo que son necesidades insatisfechas de anticoncepción, que son un grave problema de salud pública en todo el mundo, ¿sí? Porque produce estrago en la salud de las comunidades al no poder evitar un embarazo no planeado y afectan los derechos de las mujeres a tener la vida que eligieron, ¿sí? Esto impacta en los indicadores de salud y en lo de desarrollo de los pueblos y comunidades. Cuanto más desarrollado es un pueblo o una comunidad, mejor acceso ha tenido a la anticoncepción y mejor puede regular la cantidad de hijos que quiere tener, con quién los quiere tener y con qué espacio de tiempo los quiere tener. ¿Sí? Así que evitar embarazos no planeados no solo mejora el desarrollo de las comunidades, sino que salva millones de vidas en el mundo. Y ahora estos números son un poco viejos, pero más o menos se mantienen igual, o sea, han descendido ligeramente, pero más o menos son estos. 818 millones de mujeres querían evitar un embarazo, pero el 17% de ellos no usaban ningún método y el 9%, o sea, vamos por un 26%, usaba métodos ineficientes como el coito interruptus. 215 millones de mujeres en el mundo, entonces, tenían sus necesidades insatisfechas de anticoncepción. Fíjense lo que hubiera pasado si esas necesidades se satisficieran en su totalidad. Se evitarían 53 millones de embarazos no planeados,
22 millones de recién nacidos no planeados y 25 millones de abortos inducidos. 7 millones de abortos espontáneos menos y cada año se evitarían 150.000 muertes de mujeres y 640.000 muertes neonatales. Fíjense si en los grandes números globales la anticoncepción no juega un rol central en la salud de la comunidad. Bien, esto ustedes estuvieron viendo en los últimos trabajos prácticos, el tema de la mortalidad materna. Esta es la curva de mortalidad materna en la Argentina entre 1990 y 2015 y la presentamos así porque estoy tomando mate. Bueno, la presentamos así porque a pesar de estas oscilaciones que vemos acá, ¿sí? Fíjense que tiene, cuando usamos la línea que une, tiene una tendencia estancada y casi de no descenso. Fíjense que estamos hablando entre 1990 y 2015. ¿Por qué 2015? Porque los objetivos de desarrollo del milenio estaban comprometidos entre el año 2000 y el año 2015. ¿Qué decían los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a la salud reproductiva? Decía reducir en un 75% las cifras de mortalidad materna en la Argentina. A eso se comprometió la Argentina, ¿sí? A lograr estos números se comprometió la Argentina y fíjense a dónde debería haber llegado la Argentina en el año 2015, ¿sí? O sea, de tener una mortalidad materna que oscilaba entre 50 y 40 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, tenía que llegar a 13 por 100.000 nacidos vivos. Ahora ya sabemos que no solo no llegó a 13, sino quedó muy cerca de 40. Más o menos en el año 2015 Argentina llegó a un 32 por 100.000 nacidos vivos y aún hoy no logra llegar a esta cifra de mortalidad materna que comprometió en aquel entonces con los objetivos del milenio. Bien, en la Argentina las tasas de natalidad y fecundidad son históricamente más bajas que las de otros países de Latinoamérica y el Caribe. Argentina históricamente tuvo unas tasas de natalidad y fecundidad parecidas a las de Italia o a las de España, ¿sí? Y sin embargo, nosotros teníamos una historia adversa con relación al uso de anticoncepción, ¿sí? A diferencia de Chile y Uruguay, que siempre tuvieron programas de anticoncepción, tuvieran o no tuvieran una ley o pasaran por el periodo democrático o un periodo en el cual fueran gobernados por un golpe de Estado, siempre tuvieron programas de anticoncepción. En cambio, Argentina, en los años 70, cuando vino el golpe militar, se prohibieron todas las actividades de planificación familiar de los hospitales públicos y además se restringió la venta de anticonceptivos orales. Con lo cual, seguimos igualmente, esta tasa de natalidad y fecundidad no se alteró. Lo que sabemos que hay atrás de esto, por supuesto, es el aborto clandestino. O sea, las tasas de natalidad y de fecundidad se mantuvieron bajas a pesar de no tener acceso a la anticoncepción, porque en la Argentina existía el aborto como un método anticonceptivo, digamos, por llamarlo de una manera. Simplemente que no tenías acceso y muchas mujeres, o sea, si nosotros hablamos con nuestras madres, no ustedes, porque sus madres son jóvenes, pero yo con la mía, por ejemplo, digamos, esas mujeres que son las abuelas de ustedes o las bisabuelas de ustedes, son mujeres que todas han abortado, porque en aquel tiempo no había acceso a la anticoncepción, entonces había que tener todos los hijos que, que vinieran o había aborto, ¿sí? Bueno, pero también esta situación generó un medio ambiente anticoncepción, como que, que era un tema que no era muy relevante, sobre todo en las escuelas de medicina, ni se hablaba como se habla ahora todo el tiempo, en todos lados, cuídate, 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 para nada. De hecho, los métodos anticonceptivos no fueron un tema muy importante, ponele en el cursado de medicina, cuando yo cursé medicina, ¿no? O sea,
increíblemente, ni siquiera en las carreras de medicina o en las carreras de ciencias de la salud. ¿Sí? Y por eso es que todavía hoy en día hay gran cantidad de mitos y concepciones erróneas en relación a la anticoncepción, poco acceso a la información y poca calidad y experiencia en el uso de métodos. Eso es como una cosa que venimos arrastrando. Estamos mucho mejor, por supuesto, pero venimos arrastrando todo eso. Esa es parte de nuestra. Bueno, esto cambió cuando se promulgó la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se promulgó en el año 2002 y luego fue respaldada por un programa para llevar adelante estas políticas públicas que estaban plasmadas en la ley. Y bueno, y a partir de ahí las cosas cambiaron bastante en la Argentina por muchas razones. No vamos a decir que mejoramos muchísimo, pero con respecto a cómo estábamos desde la anticoncepción prohibida a tener un programa y la provisión libre y gratuita de anticonceptivos en todo el país, y la obligación de que sea cubierta por obras sociales y prepagas, realmente ha cambiado muchísimo. Es una cosa muy importante. Eh, a ver, bien. Cómo ha cambiado, esto fue evaluado en el año 2013, un poco para saber cuánto uso de anticonceptivos hay en la Argentina, cómo se usan, cuáles son las tendencias. En el año 2013 se hizo la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva con el objetivo de generar información sobre todo el uso de anticoncepción. Ese era el enfoque. Decía que era de salud sexual y reproductiva, pero básicamente el enfoque era saber cómo se estaban cuidando las argentinas y los argentinos por ese entonces. Y bueno, de ahí sabemos que 8 de cada 10 mujeres y varones o la persona con la que están teniendo relaciones sexuales están usando un método anticonceptivo. O sea, estaríamos hablando de un 80% de las parejas sexualmente activas estarían usando en la Argentina algún método anticonceptivo. Básicamente el método más usado en la Argentina, sin duda alguna, son los anticonceptivos orales combinados. ¿Sí? En la encuesta no se preguntó específicamente cuál, pero se decía métodos hormonales, pero se sabe que el método hormonal más usado en la Argentina son los anovulatorios orales. Seguidos en segundo lugar en un 51% por el preservativo. No, perdón, el 51% son los anovulatorios orales combinados. Luego viene el preservativo con un 29% y luego el DIU con un 9%. Después vamos a ver una tablita donde se ve la eficiencia de estos métodos. Y fíjense que cuando hicieron la encuesta a los varones, un 49% usaba preservativo y un 38% refería que su pareja usaba anticoncepción hormonal. Pero los datos provenientes de las mujeres eran que el 29% de las mujeres se cuidaba exclusivamente con preservativo. Bueno, vamos a lo que es el dispositivo de... Bueno, ¿por qué me refiero a los dispositivos de atención? Bueno, porque acá está el kit de la cuestión. Es porque la anticoncepción es diferente de otra situación médica de consulta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque son personas que no acuden, no vienen a vernos porque están enfermas, están sanas, necesitan tomar decisiones sobre un aspecto que es íntimo y delicado que tiene que ver con su propia sexualidad y reproducción, ¿sí? Por eso es que la estrategia de trabajo sería diferente de lo que es una consulta médica específica, sino que sería más como una consejería, a eso me quería referir, ¿sí? O sea que fíjense cómo para eso es este teórico, un poco para decirles que la anticoncepción es particular, es una intervención médica, no deja de ser una intervención médica, pero no depende de una consulta médica exclusivamente y que es central en la vida de las personas, por eso es importante que ustedes sepan sobre esto y cuántos daños se evitan y cuánta felicidad se da y cuánta seguridad y cuánto empoderamiento devienen de esto que es una intervención médica, pero que en el fondo tampoco lo es, porque es una decisión de la paciente. Pero ustedes tienen que estar sabiendo mucho sobre eso. ¿Sí? Bueno,
Bueno, es la consejería un poco para decir que es una consejería, una estrategia de trabajo basada en la comunicación. El objetivo es brindar información, orientar y acompañar a las personas en la toma de decisiones autónomas. Y apunta a proveer un método anticonceptivo, pero sin dilaciones, ¿sí? Cuando los usuarios lo requiera, pero si viene en la búsqueda de un método, lo mejor, lo más importante es que esa persona se vaya con el método anticonceptivo ese día, sin dilaciones, ¿sí? Porque esa es la diferencia entre un embarazo no planeado, entre tener y no tener un embarazo no planeado, ¿sí? Esa intervención. Bueno, la consejería se propone que se base en la perspectiva de derechos, o sea, considerando que la anticoncepción es uno de los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? O sea, que tiene que ser con este enfoque, pensando que tenemos que, como equipo de salud, tenemos que respetar las leyes y que tenemos que respetar los derechos de las personas que vienen en búsqueda de anticoncepción, y el enfoque de género para que contemple que casi siempre son las mujeres las que vienen a buscar anticoncepción y que estas mujeres tienen una situación de, mm, digamos, de inequidad en relación al poder y a los recursos que manejan en la sociedad respecto de los hombres. Bien, por eso acá está, perspectiva de derechos, se los dejo, importante que sepan que están consagrados estos derechos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el primer teórico que yo decía que bueno, en esta materia tenemos mucho de respeto de derechos, ¿sí? Y bueno, esos derechos en este caso están consagrados en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva 25673. Y para que vean que no hablo pavadas, les quería mostrar también que la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, ahora ya está traducida, en el 2018 la tradujeron al español, pero tiene una guía que, fíjense, es asegurando los derechos humanos en la provisión de información y servicios contraceptivos. ¿Sí? O sea, asegurando, o sea, la OMS quiere asegurarse de que en esa instancia se respeten los derechos humanos, ¿sí? No discriminando, favoreciendo la accesibilidad, teniendo provisión de métodos, o sea, los gobiernos son responsables de proveer los métodos y de no discontinuarlos, que sean métodos de calidad, que no porque la gente viene al hospital público no sean de calidad, que sean aceptables para las personas, ¿sí? Que las decisiones sean decisiones autónomas e informadas, que se respete la privacidad de las personas, que se respete la confidencialidad y que sean actos médicos responsables, o sea, que impliquen responsabilidad. Bueno, un poco el enfoque de género, dos palabritas, es un abordaje entonces que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre varones y mujeres y que son productos de los roles sociales asignados y estereotipados. O sea, todos sabemos la diferencia entre sexo y género. Y bueno, y que la inequidad de género es un factor que influye negativamente en el acceso y control de las mujeres a los recursos y al poder para tomar decisiones. Por eso que nosotros en esa consulta, el enfoque de género implicaría que nosotros hagamos lo que en inglés se llama encouragement, o sea, darles el poder a ellas para que tomen las decisiones sobre su cuerpo y sobre lo que van a elegir. ¿Sí? Bueno, la consejería entonces es importante tener en cuenta que esas desigualdades y estereotipos están naturalizados, que nosotros los naturalizamos todo el tiempo y dejan en situación más vulnerable a las mujeres o a las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad dominante. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar de los métodos anticonceptivos en general. Vuelvo a decir, estas cosas son importantes como en la toma de conciencia de ustedes, pero no es lo específico de la materia. Ahora voy a decir un poco a qué me refiero con eso. Bueno, ningún método es 100% efectivo, ¿sí? O sea, puntos clave de la anticoncepción, son como generalidades de la anticoncepción. Ningún método debe considerarse mejor que otro per se. O sea, ¿por qué digo esto? Porque es en relación a la elección, lo que es bueno para cada persona, ¿sí?
Cada método tiene sus características particulares, eso sí es específico, esto sí es específico de lo que tienen que saber en el examen, ¿sí? ¿Cuáles son las características particulares del método? ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Es muy importante. Considerar la situación singular de cada persona y buscar junto a ella el método más adecuado según sus preferencias, que es lo que venimos diciendo en cuanto a la consejería. Este cuadro lo vamos a pasar porque lo vamos a usar en un próximo trabajo práctico, pero este cuadro es muy importante que aprendan a interpretar. Bien, métodos más eficientes. Esto dice los métodos más eficientes, pero también es la situación que hace que los métodos sean más eficientes. No solo el método es eficiente per se, sino la situación. Fíjense que pongo, el DIU es uno de los métodos más eficientes de los existentes, pero a su vez en esta situación, posparto, posaborto inmediato, se hace sumamente eficiente. Lo mismo que esta situación, la anticoncepción de emergencia. No es un método súper recontraeficiente, pero en esta situación, en la existencia de la anticoncepción de emergencia, ante la falla o el no uso de un método anticonceptivo, la anticoncepción de emergencia se muestra un método impresionantemente efectivo, ¿sí? Porque es el último recurso antes de un embarazo no planeado. Y después tenemos los que son muy efectivos per se, como el DIU per se, progestágenos de acción prolongada, obviamente la ligadura tubaria y la vasectomía y los implantes, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, vamos a las herramientas que tenemos para... Esta es una herramienta que les quiero mostrar para ver quiénes, ¿sí?, pueden usar determinados métodos. Estos serían los criterios de elegibilidad de la OMS, es una guía basada en evidencia para ver quiénes pueden usar los diversos métodos. Esta es la forma de presentación que es para un póster que están en los consultorios de ginecología o de medicina general. Y fíjense, tiene las características personales e historia reproductiva de las mujeres, como edad, paridad, si está amamantando, si está posparto no amamantando y posparto amamantando, posaborto, si está vaquista o si tiene obesidad. Y después ya va a distintos tipos de enfermedades generales. Acá de este lado están los tipos de anticonceptivos considerados básicos, esto es súper básico, tenemos los anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos combinados inyectables, la anticoncepción con progestágenos solos, la medroxiprogesterona de depósito y el DIU con cobre. Estos son los métodos básicos utilizados. ¿Sí? Luego tenemos, esto es lo mismo, nada más que son otros tipos de enfermedades. Y después tenemos acá, bueno, las 4 categorías existentes. La categoría 1 es que puede usar el método en cualquier circunstancia, no hay ninguna restricción, eso sería un método categoría 1. Un método categoría 2 lo puede usar, pero necesita algún tipo de seguimiento. Y categoría 3 no es recomendable, salvo que no se disponga de otra opción y deba sí o sí hacer anticoncepción. Sería cuando los riesgos superan a los beneficios, pero cuando hay riesgos, pero los beneficios superan a los riesgos. Y en la categoría 4 es cuando los riesgos superan a los beneficios y no hay que usar el método, ¿sí? Acá están las abreviaturas usadas en el cuadro. Y después hay 2 categorías que se le pone al lado, que es inicio del método, continuación. Eso sería una persona que está usando un determinado método en un momento de su vida y, por ejemplo, tiene, no sé, algún trastorno hepático severo y está tomando anovulatorios orales y entonces entra en una categoría en la que hay que discontinuarlo o puede continuar con ese método, ¿sí? Esta es una tablita que facilita la tarea. Ustedes en la PEDCO tienen, no esta, porque este es los criterios de elegibilidad, la tablita de criterios de elegibilidad que viene en la guía de la Guía Nacional de Métodos Anticonceptivos, que es del año 2012.
Yo les subí una que es de la Organización Panamericana de la Salud, que es la última versión de la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes pueden bajarla, imprimirla, plastificarla y usarla. Yo, o sea, si hubiéramos tenido alguna actividad presencial, hubiéramos hecho una actividad presencial con la ruedita de criterios de elegibilidad. Igual en un próximo trabajo práctico la van a tener que usar. Pero para el uso en consultorio o en la práctica es bastante útil, pero vuelvo a decir, la tabla solo les resuelve quién puede usar o no usar el método, ¿sí? Según el tipo de persona que sea y la circunstancia de vida que esté cursando. Esto vamos a pasar, son situaciones. Vamos a ir un poquito, voy a tratar de ser muy corto con esto porque los mitos y concepciones erróneas ustedes los conocen muy bien, pero por las dudas. Mitos y concepciones erróneas de condones hay cientos de miles, pero a mí el que más me interesa resaltar es justo el que no está acá. O sea, uno de los mitos y concepciones erróneas es que si yo uso condón y lo uso bien, 100% no me voy a quedar embarazada. Bueno, esto no es así. El condón tiene una alta tasa de fallas que está dada básicamente por cómo se usa. La tasa de falla que llega al 15%, ¿sí? Es con el mal uso, pero aún con el uso perfecto tenemos una tasa de falla que es importante también. Digo esto porque me ha pasado muchas veces, no quiero contar anécdotas, fíjense que cuando estoy, digamos, cuando estoy en forma presencial me la paso contando anécdotas porque las anécdotas hacen que ustedes después se recuerden las cosas. Pero a mí me ha pasado, sobre todo cuando hice el trabajo de investigación sobre DIU, encontrarme con personas que decían, le tengo miedo al DIU porque tengo miedo de quedarme embarazada. Ay, ¿con qué te estás cuidando ahora? ¿Con preservativo? ¡Wow! Y entonces uno mira la eficiencia del DIU como método anticonceptivo y tiene de 1 a 2 embarazos por 100 mujeres por año, cuando el preservativo, usándolo en forma perfecta, tiene más del 5% de embarazos. Entonces vos decís, wow, qué equivocada está esta persona. ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que tiene otro componente, que es el componente del control personal sobre el método. A ver, si yo soy mujer y mi pareja usa preservativo y yo controlo que lo esté usando bien, pues siento que tengo control sobre el método, porque lo veo, sí veo que lo está usando. En cambio el DIU lo tengo puesto adentro del útero, no lo veo, y entonces como que siento que no controlo eso. Bueno, todas esas cosas son cosas a trabajar en los consultorios cuando uno hace anticoncepción, en las consejerías, ¿no? Bien, muchos mitos y muchas concepciones erróneas con la anticoncepción hormonal de emergencia. La primera es que produce mini abortos, eso no es cierto, no produce abortos, simplemente evita la concepción, ¿sí? Van a tener que conocer muy bien el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos. Otra cosa muy importante que sucede mucho en los sistemas de salud, las mujeres las van a usar como anticoncepción regular, eso no ocurre. Y lo otro es que no se pueden dar más de determinada cantidad de veces en el año, eso tampoco es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que también son cuestiones que devienen de las prácticas y de lo que pasa en la comunidad. Si nosotros tenemos un adolescente que toda la semana va a pedir anticoncepción hormonal de emergencia, hay algo que no está funcionando bien. El que le da toda la semana la anticoncepción hormonal de emergencia, ¿qué tiene que decirle? Negársela, no, de ninguna manera, dársela y decirle, mirá, tenés que usar anticoncepción regular, no podés estar tomándote esto todas las semanas, no porque te hace mal, sino porque no te va a convenir y vas a terminar quedando embarazada, ¿sí? Pero por ese tipo de cosas, pero digo yo, siempre les digo como para que les quede grabado, que estas altas dosis hormonales que contienen no hacen prácticamente ningún daño. Yo digo, si se quieren tomar 50 de estas, si se quieren suicidar con estas, ni siquiera se van a poder suicidar, chicos. Van a tener un poco de turgencia mamaria o van a tener un sangrado irregular, pero no se van a poder matar con estas pastillas.
O sea que de verdad se pueden usar todas las veces que sea necesario. Lo que pasa es que una paciente que viene todas las semanas a buscar anticoncepción de emergencia es una paciente que tiene altísimo riesgo de quedarse embarazada. Y ese es el problema. Bien, el DIU también está lleno de mitos y concepciones erróneas. Primero que las nulíparas no deben usar DIU. Eso por supuesto que no es cierto, está súper comprobado que las nulíparas pueden usar DIU perfectamente bien. Se decía que no podían usar DIU porque el DIU podía producir esterilidad tubaria y lo que se determinó fue que la esterilidad tubaria ocurría luego de una enfermedad inflamatoria pélvica, gonococo o clamidia, pero que el DIU podía facilitar el ascenso de la infección, pero solamente en los 3 primeros meses post-inserción, porque sería a través de, en el momento de la inserción, arrastrar gérmenes al interior de la cavidad uterina. Pero si tenemos los reparos en la inserción, los reparos que corresponden a la inserción, no tienen más tasa de enfermedad inflamatoria pélvica o de esterilidad tubaria que cualquier otra mujer, ¿sí? Otro, el DIU incrementa el riesgo de embarazo ectópico. Si una mujer se queda embarazada con DIU, sí es mayor el riesgo de embarazo ectópico. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? No se embarazan. Si tienen un DIU, no se embarazan. ¿Estamos? Por eso es que si miramos las tasas generales, vamos a ver que las mujeres con DIU no tienen, mirando la tasa general de embarazo ectópico, el DIU no es un factor de riesgo para embarazo ectópico. Solamente si esa mujer se queda embarazada con el DIU se convierte en un riesgo para embarazo ectópico. Pero el DIU per se no es un riesgo para embarazo ectópico. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Porque a veces yo me doy cuenta que a veces no lo terminan de entender. O sea, porque por ahí algunos, o sea, si yo tengo que hacer un listado de riesgo de embarazo ectópico, tengo que decir que el daño tubario es riesgo de embarazo ectópico, pero no el DIU in situ. Si tengo un DIU que está bien puesto, si esa mujer se embaraza con DIU, sería embarazo más DIU, sí hay más riesgo de embarazo ectópico. Pero como vuelvo a decir, las mujeres con DIU se embarazan menos que las mujeres que no usan ningún método, ¿sí? O que las mujeres que usan preservativo, ¿sí? Bueno, que incrementa el riesgo de EPI, ya lo dije, no lo incrementa, el riesgo de EPI se incrementa en los primeros meses post-inserción, que no es un método muy efectivo, la clásica, mi vecina se embarazó con DIU, o sea, hay como una cosa circulando en la comunidad, todas vieron alguna, todas tuvieron alguna amiga que se embarazó con DIU, todas, su madre se embarazó con DIU, su tía se embarazó con DIU, su vecina se embarazó con DIU, pero ninguna tiene el registro de las mujeres que teniendo DIU no se embarazan, ¿sí? Entonces, esos casos quedan grabados en la memoria colectiva como, wow, se quedó embarazada con DIU. Y todas las que tienen DIU y no se quedan embarazadas no andan diciéndoles a ustedes que no se han quedado embarazadas, cada mes que no se embarazaron, ¿sí? Bueno, debe controlarse para que sea efectivo, eso la verdad que es otra mentira. Yo digo, esta es otra de las mentiras ginecológicas. En realidad la que controla que el DIU esté en su lugar es la mujer. Cada mes debe tocarse los hilos para ver que el DIU esté presente, ¿sí? Pero no que debe controlarse para que sea efectivo. De hecho, las recomendaciones, eh, digamos, las recomendaciones basadas en evidencias, que son las recomendaciones que se ven en las guías inglesas o en las guías canadienses, por ejemplo, no asignan ningún control específico para el DIU, sino el control ginecológico anual, ¿sí? En cambio, en Argentina lo van a ver, por eso es que yo quiero que cuando estudien anticoncepción tengan en cuenta las 3 bibliografías que hay disponibles para métodos anticonceptivos, porque de verdad en algunas cosas hay diferencias. El invento argentino es control del DIU por ecografía, es la típica. Los argentinos para todo hacemos ecografía. Sobre todo si somos ginecólogos, ¿sí? Y la ecografía es un método maravilloso, utilísimo, irreemplazable en algunas situaciones, pero no es útil para el control de DIU, ¿sí? Deja tranquilos a los médicos, pero no está puesto como método de control en ninguna guía basada en evidencia, ¿sí?
Lo importante con relación al DIU, y no me quiero detener más en esto, es que la consejería con relación al DIU en el momento de la inserción debe ser ante cualquier cambio, cosa diferente que usted note, tiene que venir a verme enseguida. Eso sí, eso es mucho mejor que ningún control anual casual. Usted tiene que estar atenta al cambio menstrual. Si menstruó distinto, si menstruó con dolor, si menstruó con coágulos, si tuvo algún problema, si su marido sintió un pinchazo, si tuvo algún dolor, ahí sí véngame a ver enseguida. Si usted está bien, no me venga a ver y venga a su control anual. Porque si esos pequeños cambios notados por las mujeres puede significar que el DIU se descendió, que el DIU se corrió, que pasó alguna cosa, ¿sí? Entonces ahí sí es importante. Ahora lo que se vio es haciendo la ecografía regularmente a todas, es que si las mujeres no tenían síntomas, el DIU estaba perfecto. Pero todas las que el DIU se había corrido habían tenido algún síntoma. Bueno, y lo otro que debe insertarse durante el periodo menstrual es otro mito ginecológico. Yo como ginecóloga reconozco que es más fácil insertarlo durante la menstruación porque el orificio cervical está entreabierto. Y además, durante la menstruación garantiza que esa mujer no está embarazada. Pero no es imprescindible. Con esto que quiero decir, que no hay que mandar una mujer. ¿Por qué esto? Porque no hay que mandar una mujer de vuelta a su casa porque no está menstruando, si podemos asegurar en ese momento que no está embarazada y no está menstruando, le podemos poner el DIU en cualquier momento para que no se tenga que volver sin el método anticonceptivo. Bueno, otra de las cosas que en la Argentina no usamos nunca es el DIU como método anticonceptivo de emergencia y deberíamos usarlo. Acá están todas las características, no me voy a detener porque ya hablé un montón sobre DIU. Sobre los anovulatorios orales, que son los métodos más usados, este, por todas ustedes mis estudiantes o mis alumnas, bueno, algunos, bueno, que producen cáncer, que se debe descartar cada cierto tiempo, eso no es cierto, que pueden afectar la fertilidad futura, ¿sí? Que causan defectos en el recién nacido si uno se embaraza tomándolas, que no deben tomarse más allá de los 35 años, ¿sí? Las que no tienen riesgo cardiovascular y no son fumadoras pueden seguir tomándolo, que causan acné o aumento de peso. Ninguna de estas cosas es cierta, pero a mí de todos los mitos el que más me preocupa justamente no está acá y es el referido al tipo de anovulatorios orales que toman. ¿Sí? O sea, hay anovulatorios orales que se ponen de moda entre los ginecólogos, y estas modas entre los ginecólogos básicamente tienen que ver con la presión de la industria que la industria farmacéutica hace sobre las cabezas de los ginecólogos a través de los visitadores médicos, ¿sí? Entonces con esta pastilla la eficiencia es maravillosa, pero además disminuye el acné, las mujeres no engordan, bueno, todas esas cosas hoy por hoy en la mayoría de los nuevos anovulatorios orales no tienen evidencias científicas y hoy por hoy podemos decir que la mezcla estroprogestágena, que tiene la mayor eficiencia y la mayor seguridad en cuanto a la producción de trombosis, es la mezcla estroprogestágena más barata de todas y es la que propone la Organización Mundial de la Salud en su listado de medicamentos esenciales, que es la mezcla estroprogestágena de etinil-estradiol y levonorgestrel, y que es tan rechazada por la comunidad de la clase media argentina. ¿Por qué? Porque es la que se da gratis en los hospitales y es la que dan gratis, por ejemplo, las obras sociales como el Instituto de Seguridad Social o el IPROS, ¿sí? Eh, Eso es una política racional de medicamentos. Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y todas, si yo les pregunto en una clase a todas, me dicen, todas toman Jasmine, por ejemplo, o sea, como que esas mezclas etoprogestágenas que son infinitamente más caras, no tienen ventaja en cuanto a la seguridad anticonceptiva y son mucho más productoras de trombosis que la mezcla tradicional que es etinil-estradiol y levonorgestrel. Eso me parece que es el mito más importante que circula hoy en la comunidad más que todos estos. Eso ténganlo en cuenta.
Bueno, con respecto de los hormonales de solo progestágeno, el que me interesa resaltar es este. ¿Sí? Según la comunidad ginecológica, este método debe usarse solo durante la lactancia y la verdad que no. Es un método que puede usarse toda la vida. Lo que pasa es que requiere una consejería específica. ¿Sí? Toda mujer que toma un método hormonal de solo progestágeno, sobre todo si el progestágeno es levonorgestrel, debe saber que el primer mecanismo que actúa y actúa sobre todo en los primeros 6 meses a un año de toma es el mecanismo de endurecimiento y producción de tapón a través del moco cervical. Luego produce un mecanismo de atrofia endometrial y luego, por último, puede llegar a producir un mecanismo de inhibición hipotalámica con anovulación. ¿Sí? Pero pero digamos, son los que uno receta siempre para la lactancia. Pero si una mujer supiera todas estas cosas y supiera a su vez que olvidarse más de una pastilla podría resultar en un rápido ablandamiento del moco cervical y permeabilidad para los espermatozoides, y que después para recuperar ese moco cervical, que de nuevo se convierta en un tapón, tienen que pasar como mínimo 7 días después de ese olvido. Si una mujer supiera todas estas cosas, podría usarlo con gran tranquilidad como método anticonceptivo y son muy seguros en cuanto a la producción de trombosis, por lo tanto son muy útiles en las mujeres con migrañas, son muy útiles en las mujeres anticoaguladas porque a su vez producen amenorrea, digamos, o sea, tienen mucha utilidad en algunas circunstancias y bueno, por supuesto, durante la lactancia son sumamente útiles. Bueno, los mitos y concepciones erróneas de implante, yo el que quiero resaltar, que me parece eh, muy importante, es que se han puesto de moda y como toda cosa que se pone de moda, eh, a veces se torna peligrosa solamente porque por estar de moda todas lo quieren y nadie escucha atentamente o los médicos no están haciendo la consejería que tienen que hacer. Entonces estamos teniendo una gran inserción de implantes, pero a su vez estamos teniendo muchas discontinuaciones de implantes. Y el implante es caro. O sea, el gasto inicial de un implante es caro. Hoy por hoy en el mercado estaba como cerca de 11.000 pesos. Eh, Aún para salud pública es caro y para las obras sociales es caro. Entonces, si una mujer no está muy alerta con todas las cosas que le pueden pasar con el implante, viene a los 3 meses y dice, sacame esto que no lo aguanto más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce sangrado intermenstrual, porque a la larga produce amenorrea, porque puede producir turgencia mamaria, porque puede producir descenso de la libido, porque puede producir en algunas mujeres desencadenar algunas cefaleas. Entonces, vienen desesperadas porque nadie les avisó de todas estas cosas. Uno tiene que avisarlo tranquilamente, no asustando, avisando tranquilamente. Mira, puede pasarte esto, esto y esto. Toda mujer que sabe lo que le puede pasar, al momento en que le pasa, lo toma de otra manera. Pero por eso digo, ustedes tienen que saber de anticoncepción, tienen que saber de anticoncepción. Es muy importante que sepan porque si no, pasan estas cosas, que tenemos una altísima tasa de discontinuación de un método que es muy caro. O sea que, a ver, si nosotros decimos por el tiempo que dura un implante y lo que sale es un método baratísimo, pero es si la mujer lo usa el tiempo que lo tiene que usar. ¿Sí? Digamos, a los de dos varillas que lo puedo usar 5 años y al de una varilla lo puedo usar 3 años. Entonces, si yo lo pago 11.000 pesos y me va a durar 3 años y yo voy a estar contenta con él, fantástico, lo recontra amorticé. Pero si me lo pongo, pago 11.000 pesos y me va a durar 3 meses, la verdad que es carísimo. Eso quiero decir, chicos. O sea, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta y este es el enfoque que yo le quiero dar a la anticoncepción. Con la ligadura tubaria, el mito que más quiero abordar es esto, nunca falla. O
sea, las mujeres dicen, yo me ligué, ya está. Bueno, sí, es cierto, tiene una tasa de seguridad muy alta, pero que nunca falla, no, sí, falla, ¿sí? Después todo lo otro, que hay diferencia entre atar y cortar, no, por supuesto. Esto es muy común que después de una ligadura tubaria, todo lo que le pasa a esa mujer se lo atribuye a la ligadura tubaria. ¿Sabe, doctora, que desde que me ligué las trompas me duele la cabeza? ¿Sabe, doctora, que desde que me ligué las trompas me estuvo muchísima cantidad y con dolor? Ah, claro, dejaste los anovulatorios orales. Los anovulatorios orales producen menos dolor o directamente hacen desaparecer la dismenorrea y además producen menstruaciones escasas. Entonces, toda mujer que uno le va a hacer una ligadura tubaria debe saber que va a menstruar como un adolescente, o sea que puede reaparecerle la dismenorrea y que puede reaparecerle una menstruación más abundante. Entonces, bueno, esas son cosas que, bueno, para eso digo, hay que saber para hacer una buena consejería, ¿sí? Y la otra cosa que es muy importante, que toda mujer que se va a hacer una ligadura tubaria debe saber, varias cosas debe saber. Debe saber que la ligadura tubaria es su derecho y que están las leyes que si ella la quiere se la tienen que hacer. Pero no está mal que si ustedes tienen alguna mujer que no quiere tener hijos, pero que no ha tenido hijos, tenemos un montón de chicas ahora que vienen con 20 años, después de los 18 pueden pedir la ligadura tubaria, tengan o no tengan hijos. Puede venir una chica de 21 años que diga, ¿sabe qué, doc? Yo no quiero tener hijos y me quiero hacer la ligadura tubaria porque considero que para mí es el mejor método. Bueno, perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Negarme la ligadura tubaria porque no tuvo hijos? No, mirá, vas a cambiar de idea. No, eso no es profesional. Yo me estoy metiendo en la vida de ella. Yo no me tengo que meter en la vida de ella, pero yo le tengo que hacer la consejería que corresponde. Y la consejería que corresponde es, bueno, como vos tenés menos de 30 años, tenés más riesgo de arrepentirte que una mujer mayor de 30 años. ¿Por qué? Porque tenés una larga vida reproductiva por delante y tus opciones en tu vida pueden cambiar. Pero no decir, ah, vos vas a cambiar de idea porque tener hijos, eso es meterse en la vida de la gente. Uno tiene que ser más profesional para la consejería, ¿sí? O sea, ser más profesional implica recurrir a las evidencias, decirle, mira, vos tenés más riesgo de arrepentirte que una mujer, porque tenés menos de 30 años, tenés más riesgo de arrepentirte. Por lo tanto, yo tengo la obligación de decirte que tenés más riesgo de arrepentirte. Si vos lo pensás con esto que te estoy diciendo y querés igual la ligadura, yo te lo voy a hacer porque es tu derecho. Listo. Y en el consentimiento informado tiene que constar que fue aconsejada en contra de la ligadura tubaria porque hay métodos anticonceptivos reversibles que son casi tan seguros como la ligadura tubaria. Y estos son el DIU con progestágeno, el DIU con cobre y el implante. Son casi tan seguros como la ligadura tubaria y son reversibles. Te protegen del cambio de idea. ¿Estamos? Entonces, esas cosas una tiene que decirlo, pero después tiene que constar en el consentimiento informado. ¿Y eso por qué? Porque yo he conocido la contrapartida de esas mujeres que quieren la ligadura tubaria contra viento y marea, y después vienen, le piden al Estado que le haga la ligadura tubaria y luego le piden al Estado o a la obra social que quiera una fertilización in vitro porque cambiaron de pareja, cambiaron de idea, etcétera, etcétera. Entonces el Estado se tiene que hacer responsable del deseo primario, ¿no? De todos los deseos de nuestra vida, ¿sí? Bueno, es la diferencia entre derecho y deseo. Son dos cosas muy diferentes y hay que repensarlas, ¿sí? O sea, el Estado no puede hacerse responsable de todos nuestros deseos, ¿sí? Entonces eso es una conversación que uno tiene que tener con una mujer que va a tener una ligadura tubaria sin violar su derecho, sin violar su derecho. Decirle, mira, yo como persona que está en este tema tengo que decirte esto y esto. Si vos igual la seguís queriendo, listo, la hacemos. ¿Está? Bueno, lo mismo con la vasectomía, siempre por ejemplo, en la guía de ligadura tubaria y vasectomía de los ingleses dice, cada vez que una mujer viene a pedir una ligadura tubaria hay que ofrecerle una vasectomía.
porque es mucho menos riesgosa, mucho más rápida y mucho más segura que la ligadura tubaria. ¿Sí? O sea, no a ella, sino ofrecerle a su pareja la vasectomía. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. Interesante, ¿no? Bien, vamos a cerrar entonces puntos claves, como para recordar de toda esta clase. Vuelvo a decir, la mayoría de las cosas que he dicho acá tal vez no vayan a ser preguntas de examen, porque yo sé que muchas veces cuando ustedes están escuchando un teórico o están leyendo están pensando en el examen. Porque la vida del estudiante es así. Pero bueno, la anticoncepción no es una intervención médica común, creo que en eso estamos de acuerdo, no es lo mismo que dar un antibiótico para una angina. Aporta salud, felicidad, calidad de vida a las mujeres, hombres y sus familias. Es un derecho. El dispositivo de atención clave es la consejería basada en derechos con enfoque de género. La herramienta que aporta evidencia a nuestras recomendaciones son los criterios de elegibilidad de la OMS, solamente para quienes dar cada método. Existen muchos mitos y concepciones erróneas sostenidos por los efectores de salud. Yo digo que yo no digo, o sea, no es la comunidad, chicos, son los efectores de salud los que sostienen los mitos. Yo lamento, de verdad lamento un montón no poder estar dándole esta clase en forma presencial porque la lleno de anécdotas. Dura como 2 horas la clase porque la lleno de anécdotas, porque empiezo a contarles, digo, a ver, no sé, yo tengo alumnas que han venido, se tienen que poner un implante o se quieren poner un implante y les piden una serie de análisis para ver qué. Y se olvidan de que en realidad lo importante no es pedirle análisis previamente, sino decirles cuáles son las cosas que le pueden pasar con el implante para que ella esté preparada. O sea, no para disuadirla de usarlo, sino para que ella esté preparada de que puede estar en amenorrea, que puede sangrar un montón de meses seguidos y que eso no le va a afectar su salud porque va a tener un sangrado que le puede resultar molesto, que puede tener urgencia mamaria. Todas esas cosas se olvidan de decirle. Entonces yo digo, los peores sostenedores de mitos son los efectores de salud. Bueno, y temas pendientes es cómo dar los métodos, trabajar todo lo que es mito y concepciones erróneas y por sobre todas las cosas, tema pendiente para ustedes, ustedes tienen que saber. Conocer todos los métodos anticonceptivos, conocer quiénes pueden usarlos, pero a su vez tienen que, o sea que ahí tiene que ver las indicaciones y contraindicaciones. Después las ventajas y desventajas de cada método. La gente tiene que saber que hay ventajas no anticonceptivas de los métodos, ¿sí? Tienen que saber los mecanismos de acción de los métodos anticonceptivos, por favor. Y tienen que saber la eficiencia y la seguridad de los métodos anticonceptivos. Y con esto doy por terminado.